Muy buenos días. Hoy vamos a tratar el tema de la comunicación en retrospectiva, una mirada a la experiencia y a la reflexión de María Coloma. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Bienvenidas. Empezamos. Una destacada experta en comunicación social con una amplia trayectoria en la Universidad de Guayaquil, ella fue directora de la editorial de la universidad y profesora en la FACSO hace muchos años atrás. Ahora, en su jubilación, nos comparte sus reflexiones sobre la comunicación y la cultura. Como primer punto, quisiera tocar de qué fue profesora en la Universidad de Guayaquil. Bien, yo inicié en la universidad como docente de medios impresos, porque en aquella época lo más importante para el ejercicio de la comunicación eran los periódicos, las revistas, los libros, ¿ya? Okay. Entonces, los medios impresos eran parte del pensum académico y a partir de allí se hacía necesaria esa asignatura, en la cual nosotros con los estudiantes lográbamos diseñar un producto que al mismo tiempo que les permitía la graduación, les permitía a ellos tener una herramienta de trabajo una vez graduados. Ah, ok, sí. Es muy diferente a lo que es ahora. Luego de eso, conforme el avance de la tecnología y de la informática, nosotros evolucionamos hacia el diseño gráfico. Del medio impreso, la asignatura dejó de llamarse medio impreso y pasó a ser diseño gráfico. ¿Por qué? Porque la tecnología y la informática permitieron superar un problema muy grande en la comunicación, que era el tiempo y la distancia, ¿ya? El tiempo con las telecomunicaciones y la informática se acortó. En este momento la comunicación es tiempo cero. Puede haber un terremoto en Japón en este momento y yo lo puedo ver desde Ecuador sin ningún problema. Claro. Y eso es fundamental para quienes ejercen la comunicación porque tienen que cambiar de todo. Cambian las formas, cambian los modos, cambian el lenguaje inclusive. Que el lenguaje era otro limitante de la comunicación. Porque como tú sabes, hay idiomas diferentes en diferentes países. Entonces, cuando tú quieres llegar con un mensaje o cuando tú quieres llegar con un contenido o quieres llegar con un descubrimiento científico, tienes ese limitante. Pero eso, la misma tecnología lo superó. Ahora el lenguaje es un lenguaje universal, que es el lenguaje de las imágenes. Ahora tú comunicas todo con imágenes y allí es donde entra el diseño gráfico. El diseño gráfico ingresa en el momento en que se capacitan los futuros profesionales en comunicación para dominar el uso de la imagen como un nuevo lenguaje. Porque tú sabes, en un meme tú puedes decir más que en un discurso. Claro. Y tienes que escoger la imagen adecuada, el texto adecuado, que es un texto muy cortito, y muchas veces solamente con el sonido comunica. Ese es el diseño. Eso es lo que los estudiantes estudian como diseño, que va a ser parte fundamental en su carrera. Ah, claro. A nosotros nos están dando diseño gráfico. Ya ves. Sí. Y tiene que ser orientado en ese sentido. Exacto. Ahí nos dan esa materia y aparte nos dan semiótica. Ya ves. La semiótica es importante para la comunicación. Sí, exactamente. Ahora, como otro punto que quisiera tocar es, ¿cómo recuerda esa etapa? ¿Qué significó para usted esa experiencia en la docencia, el compartir con sus alumnos durante tanto tiempo? ¿Cuál ha sido ese recuerdo que sigue teniéndolo en su mente como para decir, sí, esa fue parte de mi vida? Claro, para mí la etapa de la docencia realmente es la mejor actividad que desarrollé en toda mi vida. Año a año recibía entre 40 y 60 jóvenes a punto de graduarse, porque siempre mi asignatura estuvo ubicada en el nivel de salida. Entonces tenía una responsabilidad muy grande porque esos jóvenes iban a dejar las aulas y a enfrentarse en el mundo. Y yo tenía la obligación de darle herramientas con las cuales ellos puedan desarrollarse. No solo buscar un empleo, porque realmente la comunicación es una profesión muy similar a la de los médicos. Tú puedes comunicar solo, o sea, desde tu casa con un teléfono, con una computadora, más adelante desarrollarás micrófonos y cosas más tecnológicas, pero puedes hacerlo solo. Entonces mi obligación era de que el estudiante pueda desarrollar su propio medio de comunicación. Siempre lo fue así, durante todo mi ejercicio profesional fue igual, siempre. Porque
sentía que el joven iba a salir con mucho conocimiento en su cabeza, pero sin una herramienta para trabajar. Y aparte de eso era muy grato porque al hacer un producto, trabajar horas y horas en una revista, en un folleto, en un libro, compartíamos y nos hacíamos mucho más familia. Para mí los estudiantes siempre fueron mi familia, familia de casi adultos, porque todavía estaban estudiando, pero ya iban a ser adultos, y compartíamos todos sus problemas, sus penas, sus tristezas, sus alegrías. Ah, Esa es mi experiencia, es muy, muy hermosa, por lo menos en lo que a mí me tocó. qué bueno, qué bonito testimonio. Ya, ahora quisiera saber más bien la parte de cuando fue creada la editorial de la Universidad de Guayaquil. ¿Cómo más bien recuerda esa etapa de liderar ese proyecto que impactó a nivel macro dentro de la universidad? ¿Cómo fue para usted eso? Bien, a finales de los años 80 hubo un movimiento a nivel mundial en la necesidad de que la academia salga del claustro, porque las universidades eran espacios donde se hacía investigación, descubrimientos, innovaciones, pero seguía dentro del claustro universitario. Entonces, este movimiento fue orientado a que se difundan esos conocimientos. Y la mejor manera de difundirlo en esa época era a través de artículos en revistas y libros de los docentes. En ese tiempo yo fui convocada por la universidad para hacerme cargo de la dirección y coordinación de la publicación, porque había una cantidad de docentes que tenían publicaciones represadas durante años, 3, 10, 15 años, y que era muy importante que eso se conozca porque la Universidad de Guayaquil en particular es la universidad referente a nivel mundial, o lo era en esa época, ¿no? Porque era donde habían médicos prestigiosos como el doctor Ramón Lazo, abogados prestigiosísimos como el doctor Zavala, ingenieros como el ingeniero Marín, que era referente a nivel mundial en mecánica de suelo. Entonces, todas esas personas tenían sus experiencias ya procesadas y no habían sido publicadas. En esa época todavía se publicaba en soporte impreso. Entonces, yo ingresé a la coordinación, iniciamos el proceso de publicaciones, logramos publicar durante 4 años un libro por semana, que es realmente una buena producción, pero ya surgió la necesidad de que esas publicaciones tengan mayor valor científico. Y de ahí surge la idea de la editorial universitaria. Yo mismo promocioné, investigué el desarrollo de una editorial y logramos consolidar, lo cual fue muy fácil, un consejo editorial, integrado por las mentes más lúcidas y más brillantes de la universidad en las diferentes disciplinas. Médicos, abogados, ingenieros, odontólogos, químicos, formaron parte de ese consejo editorial. Y logramos hacer un banco de pares revisores. Con eso fuimos calificados a nivel internacional en las indexadoras como una editorial universitaria. Y de ahí, pues lógicamente, comenzamos a publicar una revista que se logró indexar y los libros ya tenían su registro ISBN y ya nosotros estábamos ubicados como editorial universitaria en una de las mejores de Latinoamérica y la única en Ecuador, porque las otras universidades no tienen editorial. Desafortunadamente la universidad pasa por ciclos y estamos en un ciclo de oscurantismo. Todo ese trabajo de calidad, todo ese trabajo de rigor científico, rigor académico se ha perdido. Alguna vez volveremos a retomarlos en otras condiciones. La editorial avanzó inclusive a desarrollar un proceso de libro digital indexado, reconocido, pero hasta ahí llegamos. Una vez que terminó la gestión del doctor Cedeño, que en paz descanse ahora, se acabó, no hubo más. Ahora vamos a ver qué hacen ustedes, futuros profesionales, comunicadores con responsabilidad de comunicadores para retomar esa parte de la universidad. Claro, claro, sí, la experiencia que usted nos está compartiendo es muy valiosa para nosotros, realmente es un referente. Yo sí recuerdo la época de la editorial y cómo era tan reconocida a nivel de todos lados. Yo
a donde iba, todo el mundo sabía lo que era la editorial de la Universidad de Guayaquil y por supuesto sabían quién era usted, pues no cómo la gerenciaba, cómo la dirigía. En todo caso, sí, muy valiosas reflexiones. Muy buenos días, doctora Coloma. Buenos días. ¿Cuándo recuerda su etapa como docente y el trabajo que hizo en la editorial de la Universidad de Guayaquil? ¿Qué emociones cree que más influyeron en sus decisiones y en la forma en que se comunicaba con sus estudiantes y su equipo? Bien, para mí la universidad, la docencia, siempre fue un compromiso. Y fue un compromiso de vida, porque yo sabía que llegaban a mis manos, a mi responsabilidad, llegaban vidas jóvenes que necesitaban abrirse camino, que necesitaban encontrar una forma de organizar su vida, su familia, sus ingresos. Y entonces yo tenía la obligación de darle todas las herramientas para que ese camino sea fructífero, para que los estudiantes que pasen por las aulas que yo impartía clases puedan sentirse orgullosos de su universidad, sentirse satisfechos, no arrepentidos, no renegar que sí, que no aprendí nada, no. Se sentían ellos felices, contentos, todavía me saludan. Han pasado, ¿qué pues? 20, 25 años y todavía tengo estudiantes desde el ejercicio profesional que me envían saludos, que me envían deseos de bienestar y todo eso. Entonces la emoción fundamental, lo que manejaba mi actividad era la responsabilidad y el compromiso con esas vidas jóvenes que pasan por la universidad. En la editorial trabajó con personas muy distintas, con ideas y formas de pensar diferentes. ¿Cómo cree que esas diferencias influyeron en la comunicación del equipo y qué le ayudó a mantener una buena relación entre todos? Bien, la universidad como un espacio académico, como un espacio científico, concita casi siempre el mismo tipo de personas. O sea, no existen personas que, digamos, que se oponen al progreso, ¿no? Que se oponen al avance académico, sino gente comprometida con el desarrollo académico. Tanto en los consejos editoriales como en los comités de pares, siempre nos movía la misma motivación. El docente universitario en general, de todas las carreras, en general tiene ese compromiso. El mismo de que yo te hablo no es una cosa mía solamente, es de todos los docentes. Yo en mi trabajo conocí muchísimos docentes de diferentes lugares y lo que nos identificaba era siempre ese amor por la universidad, que es nuestra alma mater, a la que le debíamos todo, porque éramos graduados en ella, y por los estudiantes que tenían que salir preparados y listos para ejercer una profesión porque nosotros habíamos sido sus docentes. Y porque ellos iban a decir cuando se gradúen, esa universidad no valió nada. También amar lo que hace. O esa universidad fue la que me dio todo lo que soy. Claro. Desde su experiencia, ¿qué consejo le daría hoy a quienes trabajan en la comunicación para manejar mejor las emociones en el día a día y lograr un buen ambiente de trabajo? Bueno, eso ahorita es muy difícil. Yo no sé cómo los jóvenes harán para manejar un país que en este momento está en ruinas. Acabo de ver una encuesta en que la actitud negativa de desengaño, de decepción, de desesperanza alcanza más del 80% en los ecuatorianos. Y eso realmente duele. Eso duele porque ¿cómo nosotros vamos a construir un país para las personas que sigan, los hijos de ellos? ¿Cómo construimos si estamos desesperanzados? Entonces, ¿cómo manejar las emociones? Yo pienso que solamente dándole salida a la ira que representa esto, ¿no? No hay otra, o sea, no podemos nosotros tapar, no podemos ocultar una situación que ya no funciona. Eso es lo que les puedo recomendar. Bueno, eso es. Den salida a las emociones. Ok. Ya. 2, 3. Doctora, buenos días. Buenos días. Desde su experiencia en la docencia y la creación del editorial,
¿Cómo ve usted el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial en la comunicación actual? ¿Qué cambios ha observado en la forma en que las personas se comunican y se informan? Bien, tanto la inteligencia artificial como las redes sociales son una herramienta poderosísima que debería de dar impulso al trabajo editorial. Porque el trabajo editorial no es una cuestión física, ¿no? No es una herramienta física. El trabajo editorial es una herramienta comunitaria mental, ¿no? En la cual las personas con mayor experiencia se organizan para calificar o para acreditar o para dar viabilidad al producto de la mente humana. En este caso serían pues la innovación, los descubrimientos, ¿verdad? Entonces las redes sociales permiten una difusión mucho más eficiente que lo que fue en el pasado. Y la inteligencia artificial le permite investigar con mayor precisión, con mayor agilidad. Porque usted cualquier cosa que usted antes la usaba en unas tarjetitas, ve unas tarjetitas de papel donde uno anotaba las ideas principales, ahora ya no necesita. La inteligencia artificial se la da en segundo. Entonces se facilita la investigación y se facilita la difusión. Pero ¿usted cree que esto afecta en nuestra, como persona, en nuestra innovación, nuestra creación, nosotros? Ustedes como comunicadores, te digo que tienen las mejores herramientas del mundo y de todos los tiempos. Solamente tienen que esmerarse en qué comunicar. En comunicar, por ejemplo, entre comunicar farándula y comunicar el estado del, qué sé yo, de los niños abandonados. Obviamente van a orientarse por los niños abandonados porque ustedes tienen una formación universitaria. Los que se van a la farándula son los que no tienen nada que decir. Indudablemente la farándula vende más, pero en las redes sociales ya no necesitas vender, porque las redes sociales son totalmente gratuitas. Porque antes tú tenías que vender porque el canal de televisión era costosísimo y había que financiarlo con publicidad. Tú ya no necesitas publicidad. Ustedes pueden ver que hay en las redes hay muchos podcasts o muchos programas que se sostienen solamente con las visualizaciones y que te hablan de temas muy importantes, muy interesantes. Inclusive hay un programa que es uno de los que está en primer lugar en redes, que se llama Ecuador en Directo. Y justamente ese lo maneja un chico que estudió conmigo y que durante largo tiempo estuvo encargado del departamento de audiovisuales de la facultad. Y una profesora de la FACTO, actualmente la FASO, no fue mi alumna, que se llama Carla Aro. Carla Aro y, no me acuerdo el chico, ¿cómo se llama? Son los que manejan ese programa. Facilitan el espacio, facilitan la plataforma, invitan a personas a que opinen de diferentes temas. Pero es un orgullo que un estudiante suyo esté haciendo conocer al país y esté representando su Así es, y a nivel mundial, porque ya las redes ya no son locales, son mundiales. En el mundo entero, de Canadá hasta la Patagonia, lo sintonizan ecuatorianos que viven allá y también otros que están interesados en conocer. Claro que sí. Jaime de la Cruz es el chico. Como segundo punto, en un entorno comunicativo cada vez más complejo y saturado de información, ¿qué papel cree usted que juega el pensamiento crítico y la comunicación efectiva en la toma de decisiones informadas? ¿Cómo podemos fomentar estas habilidades en la sociedad actual? Mira, toda tecnología, y estamos hablando de desarrollo acelerado de tecnología, toda la tecnología trae consigo el accidente. ¿Qué es el accidente? Por ejemplo, tú inventas el auto, al lado está el choque del auto o el daño del auto. Esta tecnología de redes, tecnología de comunicación, tecnología de inteligencia artificial, tienen su accidente propio, que es el exceso de información y una información indiscriminada, una información no procesada, una información que a veces raya en la locura. Ayer o anteayer salió en YouTube que a las 12 del día se iba a apagar el sol y que íbamos a estar a oscuras no sé cuántos días. Y eso causa temor en la gente. La gente, por más que quiera, se preocupa. Entonces, ¿cuál es el papel?
del comunicador discernir, buscar, bucear en esa basura de información para que a partir de un pensamiento crítico, propiedad fundamental del ejercicio de la profesión del comunicador, más que nada, porque el otro no tiene la culpa en creer cualquier cosa. El comunicador, mediante el pensamiento crítico, tiene que analizar, discriminar y llegar a una conclusión que le permita orientar a la sociedad. Para eso es el pensamiento crítico. Claro. Porque si no aceptas cualquier cosa, o sea, sin contrastarla con la realidad, sin ver, tú aceptas lo que sea. Con todo eso creamos confiabilidad hacia las personas que nos están observando. Exactamente. Y no es solamente porque tú tengas que ejercer tu profesión, es porque es tu responsabilidad. Porque las responsabilidades están repartidas entre los seres humanos a partir de sus profesiones. Si a ti la sociedad te permitió estudiar una comunicación con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio de tus padres, lo que sea, tú tienes una responsabilidad. Igual que el médico tiene responsabilidad de preservar la vida, de cuidar la salud. Tú tienes responsabilidad de que esa información abundante que existe en las redes no sea utilizada en perjuicio de los ciudadanos. Entonces tú tienes un momentito. Si usted dice aquí que en este momento se está debatiendo esa vaina de que vas a trabajar 12 horas, no sé cómo es la historia. Bueno, vas a trabajar 12 horas. No, señor, aquí en esta información dice que el trabajo después de las 8 horas perjudica la salud. Esta es tu obligación como comunicador, tienes que decirlo. Decirlo en tu teléfono, decirlo en las computadoras, lo que sea, pero decirlo. Esa es la idea. Todo Sí. verificado. Así es. Ya. Con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, ¿qué preocupaciones tiene usted sobre la manipulación de los medios y la información en la sociedad actual? ¿Cómo cree que podemos promover una comunicación más transparente y ética en este contexto? Ay, bendito, eso sí es bien difícil. Es uno de los retos más grandes allá cuando estoy terminando mi vida. ¿Te imaginas que antes una imagen decía más que 1000 palabras? Así se decía. Ahora ya no. Ya tú no puedes confiar en las imágenes. No puedes confiar ni siquiera en los videos, porque te ponen a las personas diciendo cosas que tú sabes como comunicador perfectamente que no son así. Y entonces ya no sé, yo realmente todavía no he analizado en qué voy a confiar de aquí en adelante, porque ya no puedes confiar ni en los videos, ni en las imágenes. Tal vez en la entrevista que se realice con una persona en forma directa o en vivo y en directo. En vivo, porque mucha es la gente única manera. utiliza todo lo que es los inteligencia artificial para dañar, para desinformar. Claro. Entonces volvemos nosotros al origen. Mira qué interesante el proceso, ¿no? Tú vuelves al origen en el cual la única fuente fidedigna es la persona cara a cara. Así es. O sea, conversamos tú y yo confío en lo que tú me dices y tú confías en lo que yo te digo. De ahí para adelante lo demás no existe. Listo. Muy agradecido, todas estamos con usted por su espacio, por sus reflexiones muy interesantes. De verdad le quedo de todo corazón. Gracias por este pequeño espacio y por abrirnos la puerta de su casa.